heterodoxia en la transición digital. Invitamos al doctor Antonio Sánchez Bayón para que realice la presentación correspondiente. Muy buenas, muchísimas gracias, muy amables. Estoy intentando cargar la presentación, pero me está diciendo que solamente el anfitrión puede hacerlo. Entonces, si me pueden ayudar, se lo mandé al director de la revista, Roberto Arpi, y si me habilitan, pues lo puedo cargar yo mismo, si son tan amables. Mientras tanto, bueno, pues unirme a todos los saludos académicos de todas las autoridades, de todos los asistentes. No sé, uno, si me están oyendo bien y dos, pues si me pueden ayudar con la carga de la presentación, por favor. Se le oye excelente, doctor Antonio. Doctor Roberto, por favor, si pudiera compartir la pantalla o con el doctor Raúl permitirle anfitrión también al doctor Antonio. Bueno, pues mientras vamos avanzando, si les parece, puesto que lo primero, los agradecimientos, como les decía, a la Universidad Nacional del Altiplano por esta invitación y sobre todo pues a la revista Semestre Económico, que magnífica la labor que están haciendo y además quedo a su disposición si puedo ayudarles a mejorar todo lo que es el proceso de acreditación, puesto que participo en el Consejo Científico Académico de distintas revistas ya indexadas y sobre todo no aspiremos a a Scopus, vamos a por JCR, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, por eso sí, lo que hay que hacer es hablar también con Dialnet para meterlo dentro del programa de eDialnet y que así sea redundante con más carga de todos los archivos, al igual que en ORCID tiene que tener cuenta, en Econlead, en IDEA, REPEC, etcétera, etcétera. Todas estas son bases gratuitas y ayudan a toda esa promoción. Por otro lado, bueno, pues sobre todo a los asistentes darles las gracias porque aquí en España estamos en verano, en agosto es el mes más caluroso, además día 15 es un día festivo de la Asunción, además de Madrid es la Virgen de la Paloma, pueden imaginarse. Así que, bueno, para mí es grato el poder compartir con ustedes este rato y, bueno, pues a ver si efectivamente surge una muy productiva no solamente conversación aquí, sino colaboración posterior. Sigo sin poder ahora. Mil gracias, muy amables. Ya está, perfecto. Aquí veo la presentación, voy a compartir y arrancamos juntos sin perder ni un minuto más. Muchísimas gracias, Roberto, muy, muy amable y sobre todo el decano que ha sido quien me ha recibido el primero de todos, yo sin saberlo. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Venga, pues vamos rápidamente porque quiero que les merezca la pena este ratito de charla, de discusión y sobre todo, bueno, pues aquellos que esperaban a lo mejor, es una consideración preliminar, es pedirles disculpas a aquellos que esperaban que les repitiera exactamente el artículo lo tienen en la revista, descárguenlo, léanlo y queda a su disposición para profundizar. Pero sí, basándome en ello, pues quiero invitarles a nuevas reflexiones. Y además, como creo que es bastante variado el auditorio, para que no les aburran los excesivos tecnicismos. Así que, bueno, pues como las óperas, que lo que hacen es directamente dar una pequeña muestra, ¿no? Como Carmen, que lo que hace es pues todo lo que se va a oír a lo largo de la ópera, pues aquí un breve apunte, ¿no? Bajo ese título, que quizá, bueno, pues sea muy excesivo, provocador, ¿no? ¿Cómo es esto? O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Estamos viviendo una crisis económica o es que es la economía misma la que está en crisis y por qué? Y de ahí la terminología de relación ortodoxia, heterodoxia, un préstamo de la teología, que es una de las primeras ciencias en la universidad, ¿no? Totalmente analítica. Se podría haber utilizado también del derecho, ¿no? Dogmática y pragmática, etcétera, pero bueno, es simplemente para no estar abusando de terminología que muchos de los estudiantes de economía habrán oído de mainstream, ¿no? Para el pensamiento dominante ortodoxo y luego pues todo lo que es la heterodoxia, los enfoques heterodoxos, eso sí, las clasificaciones internacionales sí lo denominan así, como los códigos GEL, etcétera. Vale. Pues como les decía, como visión de qué nos vamos a encontrar son básicamente 3 puntitos muy sencillos.
Uno que es preguntarnos hacia dónde va la economía y, por tanto, pues hacer un pequeño balance de lo que ha supuesto el positivismo formalista. De otro lado, pues valorar también esas relaciones ortodoxia-heterodoxia y de ese modo pues es ofrecer una nueva historia del pensamiento económico sin necesidad de estar acudiendo aún a préstamos de filosofía de la ciencia, ¿no? A un Popper de los años 50, a un Kuhn de los años 70 y Lakatos, etcétera, sino que ya la propia economía tiene sus herramientas epistemológicas, ontológicas, metodológicas, etcétera, etcétera, propias, suficientes para poderse explicar a sí misma. Luego, bueno, pues vamos a ver un poquito qué implica eso del giro hermenéutico, que es ese cambio de discurso, de planteamiento, que nos va a llevar a la revolución copernicana, esto es, a volver al momento previo a la desviación, porque, entre otras cosas, estamos viendo que el camino tomado, pues posiblemente no conduzca a ningún sitio. Por tanto, hay que desandar, hay que volver al momento previo a que empezáramos pues esa deriva. Y sobre todo porque todos los cambios que se están produciendo a raíz de la globalización, la digitalización, etcétera, etcétera, requieren que efectivamente pensemos los nuevos paradigmas, con lo que afecta pues, a la propia economía y, por tanto, a su manera de percibir y gestionar la realidad. Y con ello, pues quiero invitarles justamente a el efecto reajuste, que ya les comentaré un poquito más, y sobre todo pues pequeñas pinceladas, adelanto de ideas pues para posibles futuros artículos o incluso colaboraciones de los asistentes. Quien se anime, yo estaré encantado, y por eso bueno pues facilitaré mi email al terminar para poder seguir en contacto, ¿no? Porque lo que sí que vengo trabajando, entre otras cosas, es en esa transición entre la economía de bienestar estatal, que venía siendo tutelada, dirigida por el Estado, y en cambio, pues la emergencia con la economía digital dentro de, ya hemos superado el primer estadio de la economía GIC de bolos, ¿no? Con la economía colaborativa y circular, la economía autónoma, la economía naranja, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora estamos adentrándonos, o estábamos adentrándonos antes de la crisis del COVID y ahora pues la guerra de Ucrania, y otros tantos cuestiones que nos están afectando y que efectivamente están adelantando no solamente la recesión, sino posiblemente la depresión. Pero bueno, lo que estaba previsto, y seguramente se recupere esa senda, es lo que se llama well-being economics, la economía del bienestar personal. Ya lo veremos, ya les comentaré. Algo adentré, algo planteé en la figura, creo recordar, no sé si 2 o 3 del artículo. El caso es que, haciendo gala de esa síntesis de enfoques heterodoxos, puesto que lo que muchos de los estudiantes habrán ido en sus clases oyendo constantemente, pues es esa síntesis neoclásica que se impulsó y se consolidó en los años 60 y que además pues a todos ellos son los primeros en recibir los premios Nobel de Economía desde el año 69, ¿no? Samuelson en el año 70, Higgs en el 71 y así suma y sigue, con Arrow, etcétera, etcétera. Bueno, pues toda esta gente han modelado lo que hoy en día se sigue enseñando en las aulas. El problema es que hasta qué punto, porque es una de las cuestiones que se plantea, ¿no? Lo que yo llamo el error de Friedman, que él llegó a decir en su colección de ensayos de economía positiva en 1953, que él prefería una economía más predictiva que realista. Bueno, pues hoy en día necesitamos una economía más apegada a la realidad para que nos ayude a percibirla y gestionarla mejor. Y por eso, bueno, pues se va a recurrir a esos llamados enfoques heterodoxos que sí sean compatibles entre sí, y se va a ofrecer una pequeña síntesis de dichos enfoques, porque estos se comportan, y ya les explicaré luego, lo que es el mainline, esto es el pensamiento de fundamentos, que recuperan la línea de principios ya fijada pues, por los autores clásicos como Adam Smith y otros tantos. Bueno, pues dicho esto, permítanme entonces compartir con ustedes, era una de dos, o a ver si quiere ir avanzando.
Aquí estamos, perfecto. He recuperado un pantallazo para los mayores, seguramente sí les suenen y se acuerden de este texto clásico de 2 paginitas solamente en la prestigiosa revista de Economía Política de la Universidad de Chicago, que es el texto de Siegfried, una primera lección de econometría. ¿De acuerdo? Se publicó en 1970, 2 paginitas nada más, y lo divertido de la propuesta es que parte ya va adelantando lo que luego se van a unir otros premios Nobel de economía, como Solow, hasta, bueno, de los más críticos últimamente, pues también ha sido Rommel, que fue premio de economía en el 2018, hablando de Macines, ¿no? De la matematitis, ¿no? Y Siegfried lo que dice es que, bueno, partiendo de la ecuación más básica de 1 más 1 es 2, sin embargo, va metiendo cada vez mayor complejidad matemática hasta aquí en la parte inferior derecha, ¿no? En la ecuación número 12, y llegaba a afirmar justo aquí al final, lo que pasa es que no sé si se lee bien, algo así como, bueno, resulta evidente que la ecuación número 12 es mucho más clara y mucho más fácil de comprender que la ecuación número 1. O sea, 1 más 1 es igual a 2. Eso resultaba, ¿no? Con esa broma, con esa ironía fina de Friedman, pues que efectivamente, claro que necesitamos las matemáticas, son muy importantes y además en distintos niveles y formatos, ¿no? Pues necesitamos a la parte, pues yo qué sé, aritmética para buena parte de las operaciones que realizamos, la parte también geométrica para todo lo que son las gráficas, la parte logarítmica también ayuda muchísimo en esa otra, en la mencionada también de gráficas y también en la computacional. Y sobre todo, pues por ejemplo, cuando yo empecé en el ámbito de la economía, lo hice sobre todo en las ciencias actuariales y financieras y claro que ayuda. Ahora, una cosa es eso y que efectivamente pues ofrezcan formatos más plausibles en cuanto reducidos, sencillos, elegantes, y otra cosa es que vengan a sustituir toda la teoría económica como estamos viendo y por tanto hoy en día parece que pecamos, ¿no? De las últimas modas, pues todo lo que son los paneles de datos y por tanto, pues directamente, como decía Coase, ¿no? Si uno tortura los datos el tiempo suficiente, terminarán confesando, ¿no? Y no, y de lo que se trata, y como efectivamente, pues Solow mismo también me acuerdo que comentaba en alguna ocasión, y algún otro premio Nobel como Stigler, que efectivamente que lo que se le pide a todo modelo matemático es como mínimo que esté basado en una buena teoría económica. Eso es muy, muy importante. Bueno, pues venga, vamos allá rápidamente, mientras se va cargando. ¿Qué quiero compartir? ¿Qué ideas quiero compartir con todos ustedes en este ratito, ¿no? Y bueno, pues es sencillamente, uno, el positivismo formalista no solamente es propio de la economía, sino de todas las ciencias sociales, incluso de las ciencias naturales. Tiene un periodo, tengan en cuenta que las ciencias naturales y las ingenierías fueron las últimas en llegar a la universidad y fueron además las primeras en abandonarla e irse a otros centros de poder, ¿no? Laboratorios, etcétera, etcétera. Entonces, como les decía, resulta que ¿quién es el gran impulsor de esa transformación? Porque, vuelvo otra vez a lo mismo, acercamientos científicos ha habido muchísimos durante siglos, pues se utilizaba más el racionalismo, luego se pasó al empirismo, etc. Y la idea del positivismo formalista, que hay distintos tipos de positivismos, pero este en concreto, quien lo favorece es justamente el Estado-nación en el siglo XIX, que lo que quiere es asegurarse la formación de sus cuadros, de sus burócratas, y por ello, bueno, pues crea también su red de universidades estatales. Y como ocurriera con el derecho, porque no sé si lo saben ustedes, pero la ciencia económica procede justamente, se emancipa de las ciencias jurídicas justamente a final del XIX con esta disciplina
que es la economía política, y de ahí, bueno, pues terminará saliendo, por un lado, la economía y por otro lado, la ciencia política, ¿no? Que originalmente, pues eso es la ciencia del Estado. Bueno, pues como les decía, resulta que cuando nace la ciencia, nace al mismo tiempo en la universidad, esto es, estamos hablando, pues se suele citar como referente las escuelas de cánones y leyes de Bolonia del 1081. Entonces, bueno, pues resulta que en la universidad va a haber cuatro facultades, ¿no? Tres grandes, las tres facultades mayores, que es la de teología, a saber, que es la ciencia abstracta, ¿no? Analítica 100%, la ciencia de Dios, estudia sus atributos, etcétera. Luego ya llegará mucho más tarde, ¿no? Hacia finales del siglo XV y del XVI, la teología política, de donde vendrán luego buena parte de las disciplinas y ciencias sociales que ahora nos van a ocupar. Entonces, bueno, pues luego estaba la ciencia jurídica, que era no solamente analítica, sino también práctica, en cuanto a empírica, en cuanto a las experiencias de la justicia. Y finalmente, pues estaba la medicina, que tenía tanto lo analítico, lo empírico y algo de experimental en cuanto a procedimientos de curación, de sanación. Había una última facultad, una cuarta facultad, la facultad menor, que era la facultad de artes, ¿no? Que luego se dividirá entre artes liberales y artes mecánicas, de donde vendrá la ingeniería, las ingenierías. Que, por cierto, durante mucho tiempo, por eso, como no tenían una ciencia base, sino que era aplicado, o directamente, pues ni siquiera era pura aplicación de conocimiento, por eso se le llaman las escuelas de ingeniería. Eran escuelas superiores, no tenían la condición de facultad. Entonces, bueno, pues esto es Kant en 1794 quien le da un giro, ¿no? Y convierte la debilidad en fortaleza. Y dice, no. El monarca está muy interesado en meter mano en la universidad. Justamente ya esto es un problema que viene con el nacimiento del Estado moderno en el siglo XVI, que dice, bueno, pues es que lo que quiere es así condicionar lo que se estudia, la formación de los cuadros de las élites, y en cambio a la que deja libertad y lo que es la auténtica joya de la universidad es la Facultad de Artes, que él lo lleva a su terreno y le llama la Facultad de Filosofía, ¿no? Entonces, por eso tienen ahí dos imágenes en el lado de la izquierda, que es justamente, por un lado, una imagen de cómo son los estudios universitarios, cuando pues aún estamos hablando de esas escuelas de cánones y leyes, ¿no? En las de cánones estudiaba el derecho canónico, que era el derecho positivo en toda la cristiandad, de la Res Gentium Christianorum, y luego está justamente la de leyes en cuanto al derecho romano, que en realidad, como ya no se aplica, por eso son romanistas, estudian y generan toda esa categoría, conceptos, etcétera. Y bueno, pues allí se está viendo una imagen de la lectio, que se dividía en dos partes, una que lo que hacía era explicar el instructor, sacaba los legajos, empezaba a leer, y por eso el método exegético separaba en aquellos conceptos más relevantes, los comentaba con los alumnos, y luego estaba la segunda parte, que era la era entrar en debate con los alumnos, o sea, resolver las preguntas que le formulaban. Había una cosa muy importante del método escolástico, era cuando algún alumno formulaba alguna pregunta que el instructor no sabía responder, el instructor tenía el compromiso académico de preparar, y de ahí viene la clase magistral, encerrarse en la biblioteca y preparar una respuesta muy bien fundamentada para los estudiantes en la siguiente sesión. Hay de aquel instructor que contestara de malas maneras al alumno, porque ese iba a ser expulsado de la universidad, porque había sumo respeto en lo que se hacía en la sala. Bueno, pues ¿cómo hemos llegado de esa situación a justamente, ven ahí a Mickey Mouse jugando a aprendiz de brujo? Esto que hoy en día se les pide a los economistas. Esto es, que sean capaces de crear riqueza de la nada, adelantarles dicha riqueza a los gobernantes para que puedan gastarlas, y de ese modo pues también el ir alimentando, el ir nutriendo esas redes clientelares de votantes, etcétera, porque ahí hay
esto sobre todo es desde el public choice, ¿no? Desde la escuela de elección pública, que hacen una crítica muy fuerte a lo que ha venido siendo la deriva desde la implantación de la síntesis neoclásica, que ahora les contaré un poquito más. El caso es que, y solamente les dejo con esa idea antes de que entremos a explicar esas relaciones entre ortodoxia y heterodoxia, es cómo es posible que, claro que había crisis económicas antes de que empezara la economía moderna o ciencia económica, que solemos fijar con los clásicos, con Adam Smith, con la publicación de La riqueza de las naciones en 1776, y cómo es posible que después se da esa paradoja económica, que es cuanto más sofisticada se vuelve la economía, en cambio, más crisis se van produciendo y encima estas ya no se deben a elementos exógenos, ¿no? Como puedan ser la guerra, las hambrunas, etcétera, etcétera, ¿no? Parece que hemos vuelto otra vez a esos planteamientos, pero ya les digo, por eso ahí tienen un reflejo de las principales crisis que se han ido dando, y además que ya no es por motivos de guerra, sino dentro del propio sistema los reajustes que ha ido requiriendo. Luego, ¿qué es lo que estamos haciendo mal a la hora de estudiar la economía? Bueno, pues tengan ustedes en cuenta que podemos hablar, ya les digo, sin necesidad de estar recurriendo a préstamos fuera de la economía. Con su teoría de ciclos podemos hablar que existe un mainstream, un pensamiento ortodoxo, convencional o dominante, cualquiera de esas tres categorías se pueden aplicar perfectamente. Hay a su vez en paralelo siempre con ese pensamiento que triunfa, que domina, el pensamiento mainline, que es el que, bueno, pues se sigue basando en fundamentos y se dedica a la revisión de los mismos, y por tanto sirve en cierto modo de pepito grillo cada vez que el pensamiento dominante, bueno, pues se empieza a desviar, pues de ese modo poder reconducir, ¿no? ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que muchas veces el pensamiento mainline, que ha logrado, cuando se ha agotado el pensamiento dominante, esa ortodoxia, ha llegado al máximo, ya no logra explicar esto. Hay más problemas fuera de su paradigma que dentro, y por tanto es necesario adoptar otro programa de estudio, otro marco teórico que sí que en cambio sea capaz de reconocer mejor la realidad, de gestionarla mejor. Bueno, pues entonces ese pasa a ser el nuevo mainstream, el nuevo pensamiento dominante ortodoxo, y a su vez pues toman el relevo y están otros heterodoxos pues esperando para aportar, mejorar, etcétera, etcétera, ¿no? Esta lógica es tan sencilla como, bueno, pues dentro de los clásicos tomaron el liderazgo los utilitaristas, y a estos les corrigieron luego los marginalistas desde la década de 1870, en especial, sobre todo, la escuela de Lausiana, ¿no? Con Balras, y a su vez pues pasaron a ser en ese momento mainline, pues la escuela de Cambridge, que estaba forjando, ¿no? Con Pigou y los Ken, etcétera, etcétera, la facultad de economía en los años 20. Bueno, pues luego pasarán a ser justamente el nuevo mainstream, ¿no? Con justamente el keynesianismo y a su vez pues la escuela de Chicago, cuando se agote el keynesianismo, justamente con la estanflación de los años 70, pues tomará el relevo y dirá que en vez de un intervencionismo directo y redistributivo, etcétera, etcétera, bueno, pues que mejor hacerlo desde fuera, desde la parte de las finanzas, y por tanto todo esto parte del pecado original justamente dentro de los utilitaristas de Stuart Mill, que fue uno de los, su manual fue uno de los más vendidos y extendidos, ¿no? Que, claro, habría que revisar las categorías porque se suelen enseñar a los clásicos todos como liberales, cuando Stuart Mill, sobre todo desde que inicia su relación con Harriet, pues pega un viraje muy fuerte hacia el socialismo, aunque él se hace llamar liberal, socialista, etcétera, etcétera.
pero que para nada resultan liberales, mucho menos Malthus, ¿no? Que quería además planificar todo lo que es la población y los alimentos que le correspondieran, etcétera, etcétera. Lo digo porque Malthus, ¿no? Volviendo otra vez al siglo XX, quienes van a hacer esa síntesis neoclásica para evitar que los economistas estén peleándose, ¿no? Echándose en cara, no, que eso es por razones ideológicas, tú eres liberal, tú eres socialista, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces por eso se habla de esa síntesis neoclásica que se consolida en los años 60 con un ejercicio de, bueno, pues vamos a intentar dar cabida a todos y sobre todo, en vez de utilizar argumentos, esto es una economía literaria, pues vamos a hacerla matemática y vamos a intentar establecer unos parámetros que todos más o menos estemos de acuerdo y por tanto, pues de ese modo podamos seguir avanzando y aumentar el prestigio de la economía. Y les decía esto porque uno de los grandes padres es Samuelson, Paul Anthony Samuelson, quien, no se lo pierdan, y por eso ahora les haré una imagen para que vean pues realmente a los padres de lo que ustedes aún siguen estudiando y que efectivamente, bueno, pues ha llegado a un agotamiento. Resulta, se intentó que fuera pues aséptico, ¿no? Para que no fuera conflictivo y que todos estuvieran mínimamente de acuerdo en ese modelo. Sin embargo, se ha vuelto estéril en cuanto a que no es capaz de reproducir, no es capaz de, en la realidad, pues dar soluciones. Les decía, Samuelson, quien desde MIT, desde justamente una escuela, una universidad de ingeniería, ¿no? El Massachusetts Institute of Technology, pues él desde la década de los años 40, una vez obtuvo su doctorado, ojo, en filosofía, puesto que aún en Estados Unidos, pues los doctorados en economía no abundaban. La única que ya lo podía dar pues era la Universidad de Chicago, porque necesitaban traerse, tengan en cuenta, por eso yo les contaba todo esto, ¿no? De las distintas facultades, etcétera, no solamente para saber de dónde viene la economía, ¿no? Y para que vean que ha habido tentaciones y se ha intentado acercar, que ese es el problema del positivismo formalista, acercar la economía a las ciencias naturales e ingenierías para darle mayor prestigio, mayor reconocimiento, porque se considera que tiene un mayor reconocimiento y validez social, cuando en realidad pues nacen del entorno de las ciencias jurídicas y está relacionada con el resto de las ciencias sociales e incluso humanidades. Les comento todo esto porque en estos procesos justamente de ortodoxia, heterodoxia, resulta que, bueno, pues ha habido otra línea más que aún no les he comentado, que son justamente los critical, ¿no? Los contestatarios, los más antisistema, que pues hayan estado buena parte de los socialistas. Lo que pasa es que también tengan en cuenta que los académicos, en lo que llamaba Mises, ¿no? En su libro del 56 de la mentalidad anticapitalista de los intelectuales, pues efectivamente ha habido bastante socialismo fabiano, ¿no? Esto viene por un general romano que en realidad llevaba a cabo siempre batallas de desgaste, no tenía un enfrentamiento directo, sino que esperaba al agotamiento del rival y entonces daba el golpe. Poco a poco pues iba metiendo, iba avanzando, ¿no? Pues esto es igual, la misma estrategia, poco a poco el ir introduciendo esas reformas sociales que van llevando al modelo que se quiere. Así empieza la London School of Economics con el matrimonio Webb, justamente a finales del siglo XIX, que son además de la sociedad fabiana, del socialismo fabiano británico. Y en Estados Unidos lo mismo va a pasar con el matrimonio Byrd, ¿no? Que también pues, van a ir dirigiendo todo lo que es la historia de Estados Unidos y además hacen una interpretación económica de la historia de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Bueno. En todo esto que les voy comentando y de esas relaciones, pues resulta que estamos viviendo un momento de lo más interesante, porque es la primera vez ahora en el siglo XXI que necesitamos pues tener unas ideas claras que nos ayuden
a seguir avanzando, bueno, pues hay, por así decirlo, una división, ¿no? Una dualidad que no sabemos hasta qué punto, bueno, pues cómo va a avanzar la cuestión, que es justamente si se va a ir en la línea que les avanzaba de Wellbeing Economics, de economía de bienestar personal, donde se bebe justamente de esa síntesis heterodoxa, ¿no? De la escuela austriaca, que en realidad ya estaba en el siglo XIX con los marginalistas, y la nueva economía política con los neoinstitucionalistas, esto es toda la gente de public choice, ¿no? de elección pública que les decía antes, pero también de Law and Economics, análisis económico del derecho, o Constitutional Economics, economía constitucional, o el posibilismo con Hirschman, etcétera. Bueno, todo esto ahora les contaré. Y de otro lado está justamente aquellos que siguen abogando por bueno, pues dar continuidad a la economía de bienestar estatal y sobre todo con su nueva presentación, que es el Green Deal, ¿no? La economía verde, del Pacto Verde, que siempre pues, ha tenido pues, esos impulsores que curiosamente por eso enlazan directamente con los post-keynesianos y por tanto tienen estas connotaciones marxistas. Aclaro también, por cierto, ya que hemos hablado antes de las matemáticas, que hay dos escuelas que se suelen considerar que no tienen apenas fundamento matemático, y no es correcto. Uno, la escuela austriaca, lo que pasa es que prefiere utilizar exclusivamente cuando sea necesaria las matemáticas, pero prefiere utilizar metáforas, imágenes, explicaciones que sean accesibles a todo el mundo, pero Mises, vamos, empezó ganando la vida pues hasta los años 20 trabajando para la Cámara de Comercio, haciéndoles informes de economía aplicada. Y no les digo nada, pues por ejemplo, en Latinoamérica, pues los Kachanowski y otros tantos que hay tan sobresalientes, ¿no? Sobre todo en la parte, ya no les digo nada, de el propio Hayek también para procesos y mercados, etcétera, pues también lo requiere, pero sobre todo para la parte financiera se utilizan las matemáticas, pero no se abusa de ellas. Y luego hay otra escuela considerada dentro de los críticas, ¿no? De los contestatarios, que son de las distintas escuelas socialistas, no solamente la marxista de la Primera Internacional, ¿no? Del socialismo científico, sino también de la Segunda Internacional, socialdemocracia, comunistas sobre todo, que resulta que esta que les estoy diciendo, pues ¿saben ustedes cuál era el país del mundo que más econometras tuvo? Esto es, economistas con vocación de planificadores centralizados, pues justamente la URSS. La URSS fue el país del mundo con mayor número de economistas que haya existido, y además intentando que justamente hacer modelos matemáticos de planificación centralizada, que aquello pues falló evidentemente, porque, entre otras cosas, las economías podemos distinguirlas básicamente en tres. Están las tradicionales, que son de subsistencia, están las de mando, que estarían justamente estas de planificación centralizada, pero que llegan hasta donde llegan, y además pues no van a ser capaces de cubrir las necesidades de todos los agentes. Y luego están las de mercado, ¿no? Que se basa justamente en los intercambios, y cada agente pues, procura su maximización de utilidades, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces estoy comentando, y que ahora mismo nos encontramos con estas corrientes, pues déjenme que les presente rápidamente, para no extenderme demasiado, puesto que esto puede desarrollarse en otras conferencias, en otras publicaciones. Aquí vienen simplemente para que les puedan ir poniendo cara a los padres justamente de la situación en la que nos encontramos ahora, y para que puedan entender mejor esa transición entre la economía de bienestar estatal basada justamente en la elección colectiva, los tecnócratas, ¿no?
Esto, por tanto, se suele equivocar y se suele decir, no, el keynesianismo pretende ayudar a los más débiles. No, miren, justamente la escuela de Cambridge, si se basa en algo, es que eran elitistas. Y, por tanto, para ellos es, señores, vamos a ver, nosotros que estamos formados en las mejores universidades, a diferencia de todos los agentes, de todos los consumidores, las familias, que como Keynes nos llama, animal spirits, somos espíritus animales, y por tanto somos maníaco-depresivos, vamos a altas, bajas, etcétera, y nos movemos por pulsiones, es mejor que la economía esté en manos de la inteligencia burocrática, porque los burócratas tienen claro pues, qué recursos existen y por tanto los factores de producción, por tanto les tengo una mala noticia, todos estamos reducidos al factor producción-trabajo, porque además dentro de ese modelo del capitalismo industrial, ¿no? Pues todo se considera homogéneo y por tanto de producción masiva, etcétera, etcétera, y yo sabiendo con cuántos recursos cuento, con qué factores, tal y como los combine con mis políticas económicas, puedo tener los siguientes resultados, ¿no? Pues, por ejemplo, para la ley de Okun, que es una observación empírica, por la cual, si yo logro crecer a más mi PIB, a más de un 2,5% anualmente, pues eso implica que voy a poder mantener el pleno empleo en los términos friedmanianos, ¿no? De Nairo. Esto es que entre un 3 y un 5% de desempleo se considera pleno empleo. Y por tanto, pues esto va a hacer que efectivamente siga teniendo el respaldo del electorado, dirá el político, por eso necesita de estos economistas que le ayuden a planificar y hacer ese tipo de gestión y a lograrle recursos de donde no hay, cambiar los planteamientos. Se cambia completamente con Keynes, directamente nos olvidamos de los fundamentos microeconómicos de la economía y se le da prioridad a la macroeconomía y se crean unos modelos que los políticos les encantan. Son esos cantos de sirena, esas peligrosas amistades, porque en realidad lo que está haciendo es no es que yo sea tan generoso porque no estoy utilizando mi dinero, sino que estoy utilizando el de los demás y sobre todo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Amigo, pues directamente he hecho un viaje en el tiempo, porque endeudarse es eso, es un viaje en el tiempo, voy, cojo la riqueza de las siguientes generaciones, me la traigo y me la consumo aquí. ¿Cuál es el problema? Que si la dedico sobre todo a gasto no productivo, estas transferencias, gasto corriente, pues estaré empobreciendo a esa sociedad. Y lo hago al menos en gasto de inversión de infraestructuras, pues sí estaré haciendo que efectivamente se den las condiciones para las siguientes generaciones pues puedan ser más productivos, por tanto más ricos y se compense por lo menos la riqueza que me he traído suya. Entonces tienen ahí a los grandes padres, a los grandes, que todos ellos más o menos los tengo puestos con flechas porque lo crean o no, son unos pocos los padres del modelo de la síntesis y por eso está ahí Paul Samuelson, que a su vez era cuñado de Arrow, que a su vez pues tenía una relación muy estrecha también y se escribían y contestaban en las revistas académicas Friedman y él. Quien Friedman a su vez pues tuvo rifirrafes con Coase, que es uno de los grandes impulsores de Law and Economics, y lo llegó a despedir porque su mujer se quejaba ya que tenía ciertas tensiones también en Chicago, pues con Director, que era el hermano justamente de la mujer de Friedman, pero no pasó nada porque la Facultad de Derecho dijo, quieto ahí, trae para acá. Coase además es un caso fantástico, es de las personas que, habiendo escrito menos, porque no ha escrito ningún libro, simplemente artículos, y además con un promedio de un artículo cada 8 años y medio. Bueno, pues le dieron el Premio Nobel de Economía en el 91, pero brillante, porque ya luego les diré qué herramientas nos ha dejado justamente para guiarnos en esa transición de la economía de bienestar estatal a la economía de bienestar personal dentro de la economía digital. En fin, ahí les tienen, si quieren un día podemos tratar la cuestión o explicarlo con mayor detalle, y otros de los que también quiero que les vean las caras son justamente la escuela austriaca, que aunque parte justamente con la revolución marginalista de la década de 1870, resulta que tiene varias generaciones. La primera se enfrentó a la escuela historicista, que era nacionalista. La segunda generación se enfrenta a los socialistas y a esa matematización excesiva, y sobre todo denuncia la imposibilidad del cálculo económico en el socialismo y que eso va a llevar a un fracaso de hundimiento, como vimos con la URSS, con el socialismo real, con la Tercera Internacional.
La tercera generación lo que hace es enfrentarse a los planteamientos estatalistas, ¿no?, de intervencionismo del Estado en la economía, es lo que se promovió sobre todo pues, desde los planteamientos como Paul Samuelson, donde lo que quería era lograr una modelización, ¿no?, etcétera, de todo lo que, bueno, pues habrán estado estudiando, los teoremas de la economía de bienestar, que Arrow llega a sacar justamente su teorema de la imposibilidad en ese sentido también, y es quien logra, bueno, pues decir que no es verdad, que tú no puedes hacer una suma de agregados, de utilidades, porque al final eso no funciona, y que en realidad pues todo aquello que quieras gestionar públicamente de manera colectiva ya no se va a regir tanto por las reglas de la economía, sino que se va a las reglas de la política, y por tanto hay que conformar mayorías. Y lo que tienes que hacer es lograr formar una mayoría de un 51% para que el 49% te pague la fiesta. Esto es, que así se consideren que lo que tú quieres sea designado bien público, porque tiene unas supuestas externalidades positivas, y por tanto con cargos a presupuestos. Bueno, y la última generación, la cuarta generación de la escuela austriaca, la actual, el problema es que están divididos entre ellos, pues para ver quiénes son los herederos legítimos, etcétera, cuando en realidad pues tendrían que estar poniendo al servicio justamente de no el resto de la economía, sino del resto de la sociedad esos planteamientos, porque la economía austríaca, la ventaja que tiene es que, uno, se le entiende todo; dos, por eso no vuelve la economía un arcano y mucho menos matematizado, sino que se basa, uno, en la acción humana; dos, en los procesos de mercado. Esto es, no se trata de, bueno, pues tenemos miedo a la escasez y por tanto, ¿qué hacemos? Mejor, pues eso, una planificación centralizada. No, es, vamos a ver, confíe cada uno en las facultades que tienen y que es capaz de poner al servicio de los demás lo que mejor sepas hacer, y que eso además será retribuido, y gracias a esos intercambios se van formando los precios, etcétera, etcétera, y por tanto de ese modo se van también configurando instituciones evolutivas que lo único que hacen es ir plasmando dentro de ese ensayo y error en sociedad, pues justamente lo que bueno, pues lo que funciona en sociedad y lo que les lleva a tener ese éxito, ese beneficio. Como les digo, esto sería otro tema de conversación. Los elementos que podemos utilizar, ¿no?, dentro de esa síntesis heterodoxa que les digo, que viene a sustituir pues todo lo que es la síntesis neoclásica, porque duró. Pues ya les dije, el keynesianismo llegó hasta lo que llegó porque se llegaron a endeudar los gobiernos una barbaridad, y además, como les digo, como todo lo basaban en la demanda agregada y en el consumo, bueno, pues todo el mundo se endeudó, los hogares, los gobiernos, etcétera, etcétera, y se crearon redes clientelares de todo tipo de necesidades. Tengan en cuenta que era lo que en elección pública se dice claramente, de que los lujos de hoy son las necesidades de mañana. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que en ese sentido, bueno, pues el keynesianismo tocó su techo en un escenario que además, pues cada vez nuestra situación actual parece que hemos vuelto a esos años 70, con crisis energética, con una expansión crediticia tal que trajo una inflación galopante, desempleo, porque no es como Keynes dice que es que los avances tecnológicos lo que van a traer es paro tecnológico. No, ya veremos, y ahora les explicaré cómo superar todo esto y cómo ver en cambio la digitalización una gran oportunidad. Eso sí, requiere de dos cosas: la intensificación gig y el desarrollo del talento. Eso ahora les explicaré. En cambio, bueno, pues aquí simplemente mencionarles una serie de recursos que, bueno, pues si el keynesianismo llegó hasta los 60, desde los 70 con la estanflación toma el relevo el monetarismo, ¿no?, de la escuela de Chicago. No solamente el monetarismo, también está Lucas con sus expectativas racionales, etcétera, etcétera, y otros tantos premios Nobel, y bueno, esto va a durar
hasta la crisis del 98-2000 de las .com. Entonces ahí, bueno, pues van a ir saliendo ya contestatarios al respecto, pues keynesianos, pero no es hasta la gran recesión de 2008 cuando ya dicen, ¿no? Tengan en cuenta que a su vez la economía hasta entonces, en el modelo síntesis neoclásica, lo bueno es que al menos intentaba ser una economía positiva. Esto es descriptiva y explicativa, con base histórica real, aunque tendía pues a esa matematización. Y como ya les decía antes, el problema en esa evolución que he intentado muy, muy rápido, claro, Balras, ¿qué es lo que hace la escuela de Laosiana? Pues por eso les decía que con las facultades, ¿no? Se hablaba en su momento en el medievo que la filosofía era ancilia teologa, esto es, era sierva de la teología, porque se puso al servicio, si dan cuenta, la facultad mayor era teología, la facultad menor artes, etc. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que la economía, para poder ir creciendo, bueno, pues estos impulsores lo que han hecho ha sido ir fijando unas servidumbres. Y entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Que la han puesto a copiar, Balras la puso a la economía a copiar la física, ¿no? Y por tanto, de ahí esos modelos de equilibrio que toma de los modelos de la física y por tanto, pues luego, en los años 1890, Marshall lo que va a hacer es que sea la ancilla, o sea, va a ser sierva de la estadística, ¿no? Hasta el punto de que él quería que la revista en la Royal Society no fuera de Economics, porque es el que cambia, ¿no? De Economy a Economics, la terminación ICS de ciencia, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Nosotros utilizamos logía, bueno, pues las lenguas romances, en cambio en inglés es X. Bueno, pues entonces quería que fuera de Statistics y al final se impone, ¿no? Que sea de Economics. Luego vendrán, ya les digo, los de la síntesis neoclásica, que lo que van a hacer es que directamente la economía sirva pues de las ingenierías y por tanto ya abandonamos la teoría económica y es el tiempo, inauguramos el tiempo de la economía aplicada. Se trata de buscar mecanismos para medir, resolver problemas reales. Y ahí pues parece que nos hemos quedado, ¿no? Pero es que luego vendrán otros tantos, como es, por ejemplo, del MIT, las nuevas generaciones, los nuevos catedráticos en otras universidades, ¿no? Como Stiglitz, que fue Premio Nobel de Economía en el 2001, Krugman en el 2008, en el 2018, 16, ya no me acuerdo, Nordhaus, que es quien ha estado todavía actualizando el manual de Samuelson, ¿no? Pues todos estos se les llama los MIT Boys, ¿no? A diferencia de los Chicago Boys, porque lo que van a hacer es empezar a hablar, es un neokeynesianismo, es la nueva economía keynesiana, pero esta es normativista, esto ya es del deber ser. ¿Y qué es lo que hacen? Directamente la economía, ponerla al servicio de la política para la transformación social. Y luego vendrán hoy en día los planteamientos, ¿no? Desde posturas post-keynesianas, como son, por ejemplo, la economía ecológica, etcétera, pues que lo que intentaron al principio basarse en la física, ¿no? Como hiciera Balras, pero con un error garrafal, porque utilizaron los principios de la termodinámica, sobre todo el segundo, un desastre. Y entonces ahora intentan que se subsuma la economía en las explicaciones desde la biología. En fin, hablando de metabolismos, etcétera, y vuelvo otra vez a lo mismo, o sea, están bien las conexiones entre las distintas ciencias, pero no nos confundamos y reconozcámosle su propia naturaleza, sus elementos propios a la economía sin tener que ser sierva y sometida a otras ciencias. Además, porque es contradictorio, porque estos mismos que son de economía ecológica también son de género y por tanto se genera una contradicción porque el género niega la base biológica porque es todo cultural, o sea que es que está llamado a fracasar, pero bueno, eso sería una polémica aún más grande.
Simplemente, por eso les decía, frente a todo esto, la síntesis heterodoxa que quería invitarles a plantear, pues está justamente elementos de la escuela austríaca que podemos utilizar, los teoremas de Mises, de Hayek, además otras técnicas introdujo Grace Hutchinson, que fue profesora en Oxford, y bueno, pues a su vez para argumentar y contraargumentar pues todo lo que es el cientificismo, los conceptos comadreja, polilogismos, la mentalidad anticapitalista, etcétera, etcétera. De ahí va a desarrollarse una rama que son los libertarios, los ANCAP, los anarcocapitalistas, liderados por Rothbard, es la escuela de Alabama. Si tuviera tiempo les contaría más, por esto también es motivo de otra posible charla, de los neoinstitucionalistas, esto es de la nueva economía política, que surge justamente con todo lo que es la transformación, porque quiebra tanto en el mundo anglosajón como en el mundo nórdico el estado de bienestar, hay que reformularlo, pues como decía Gary Becker, premio Nobel de Economía en el 92, que en vez de plantearlo desde la demanda, pues hacerlo desde la oferta y dar bonos, cheques a las familias para que eligieran e hicieran más competitivo todo el sistema. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre en este sentido? Que lo que están haciendo es oponiéndose a lo que fue la New Left de la nueva izquierda, representada por exponentes diversos, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues auspiciada, por ejemplo, Samuelson, le recomiendo muchísimo en ese sentido el libro de Litvek, que hace un recorrido en ese sentido, y que ya les digo, esa nueva economía política deja de preocuparse de los trabajadores, empieza a preocuparse del medio ambiente. Todo esto nace en los años 60, se va desarrollando en las universidades, llega con cierto retardo, ¿no? Pues a Latinoamérica, al Mediterráneo, etcétera, pero termina calando y la cosa, bueno, pues ha continuado y se ha corregido. Frente a esto, pues las opciones tenemos Law and Economics, con los teoremas de Coase sobre la firma, la empresa y los costes de transacción. De Public Choice tenemos todo lo que son los teoremas de Buchanan-Tullock, ¿no? Sobre el intervencionismo y la agenda interminable con los buscadores de renta, todo lo que son los modelos omnibus, todo lo que es el sistema de reparto, ¿no? De explotación y reparto, ¿no? Los spoils system, ¿no? Que el que lleva se reparte el botín. Todo lo que es, claro, el sector público, si se presenta como el gran resolvedor de problemas, claro, no le interesa que se terminen resolviendo los problemas, sino el que estos continúen, porque si no, la justificación de su intervención desaparecería. El riesgo moral, esto es, si desaparecen los riesgos en todos los sentidos, esto es, si se bajan artificialmente los tipos de interés, se asumen endeudamientos porque no se ve el problema tal cosa, etcétera. Creo que me estoy excediendo de tiempo, por tanto, voy directamente, aterrizo ya en lo que les quería comentar de, bueno, pues este giro hermenéutico, este cambio de discurso, esta recuperación de los fundamentos, cómo ese mainline se puede terminar convirtiendo en el nuevo mainstream si se trabaja, si se conoce, porque el problema que estoy viendo muchas veces cuando les hablo de los enfoques heterodoxos a distintos públicos es que normalmente se suele caer en un reduccionismo y además equívoco y se considera, no, heterodoxos simplemente son los marxistas. No, miren, perdónenme, los marxistas es una categoría dentro de las escuelas socialistas de economía, pero es que esos son críticas, son contestatarios. Difícilmente pueden llegar a convertirse en mainstream, en pensamiento ortodoxo dominante, salvo en la situación actual, que, repito, son justamente despreocupándose de los problemas reales, han empezado con problemas de ricos del cambio climático, etcétera, en la Unión Europea, con todo lo que es el Green Deal desde el 2019, con toda una regulación, un desarrollo institucional brutal, la administración Biden otro tanto de lo mismo, y vuelvo a lo mismo, eso es ante un riesgo, una amenaza futura cuando aún hay problemas presentes, ¿no? Muy importantes, justamente pues, que están también en los objetivos del desarrollo sostenible, de la potabilización del agua para todas las comunidades en el mundo, mejor distribución de alimentos, etcétera, etcétera, pero oye, en fin, bueno,
Pues lo que les quería comentar y sobre las diferencias entre el modelo de economía de bienestar estatal y el modelo de economía de bienestar personal es que mientras uno está dentro aún de los planteamientos del capitalismo industrializado, que es justamente de masificación, de formación de manera homogénea, ¿no? De los trabajadores que van a aprender como técnicos y, por tanto, van a aprender a hacer una cosa y la van a replicar el resto de su vida. Pues en cambio, la economía de bienestar personal, gracias al desarrollo de talento y digitalización, lo que se busca es al contrario, la especialización, la diferenciación y sobre todo va a ser un modelo de riqueza, porque, repito, o sea, a ver, el móvil es un destructor del PIB en términos tradicionales, porque va desapareciendo la producción tradicional, porque aquí tengo de todo, ya no necesito comprarme un MP3 ni una cámara, lo tengo todo aquí integrado a coste cero, ¿no? Entonces, por eso les digo que es necesario una transformación y simplemente déjenme que comparta estas pequeñas reflexiones con ustedes y ya lo dejamos aquí porque de lo que se trataba era darles una visión panorámica y abrir, ¿no?, el artículo pues, a otras ideas, a otros debates. Mire, aparece aquí justamente una serie de gráficas, una tomada, ¿no? Esto es del mundo antes del COVID, en el 2019, que el Departamento de Estado de Trabajo, ¿no?, el equivalente al Ministerio del Trabajo, pues decía que nunca antes en la historia de los Estados Unidos había habido tanta gente trabajando. La OCDE lo que nos dice es que, al contrario de lo que se piensa, la tecnología, la digitalización no destruye empleo. Esto es, sí que hay trabajos que se quedan obsoletos, pero en cambio, en su lugar, frente a cada tipo de trabajo que se queda obsoleto, nacen 4. Esto es, el diseñador de la tecnología, el que la fabrica, el que la implementa y el que la está revisando para que se vaya actualizando, funcione bien, etcétera, etcétera. Entonces, los países con mayor intensificación digital son los que no solamente no tienen problema de desempleo, sino que les está faltando talento, ¿no? Ya les digo, va a ser las guerras del talento lo que vamos a vivir. Y a su vez tenemos que cambiar de mentalidad porque con Standard & Poor's, ¿qué es lo que vemos? Que las empresas ya no tienen una gran longevidad. Hoy en día la mayor parte de las empresas en Standard & Poor's no tienen ni 15 años de vida. Luego, ¿cómo le vas tú a cargar con la responsabilidad de tener un trabajo para toda la vida en una sola organización cuando ni siquiera tienen una vigencia que alcance pues por lo menos los 30, 35 años que ya quieren, ¿no?, meternos de trabajo? Ya veremos cómo solucionamos. Bueno, simplemente hablarles en este sentido que nos aporta la escuela austríaca, que aquí está basado en el triángulo de la producción, ¿no? Pues justamente, quédense simplemente con esta idea, es muy sencillito. Resulta que vamos a utilizar este triángulo, ¿de acuerdo? Se supone que si una economía tiene casi todos los trabajos, los sectores que más empleo dan, están más próximos al consumo, tienen un riesgo muy grande porque, uno, no se les puede pagar demasiado a los trabajadores, ya que hay un escaso margen, no se puede dar un aumento de valor agregado, que es lo que va a suponer que entonces en el momento en que haya presiones para subida del salario medio interprofesional o el mínimo nada, lo que estás, o la inflación misma, que es lo que vas a hacer, que al final por tanto, eso aumenta costes y finalmente lo que se va a hacer es una sustitución, una intensificación en capital. Esto es cambiado por máquinas. Eso se ve aquí en España, se vio con la gran recesión del 2008, que mientras que las franquicias tipo McDonald's pues antes tenía bastantes camareros, estos pasaron a ser sustituidos por kioscos, porque al ser trabajo poco cualificado, esto Jack Ma lo decía, ¿no?, que decía que cuidado para el 2030. Todo trabajo no cualificado que gane menos de $14.000 va a ser sustituido no solamente por máquinas, sino directamente por programación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese sentido,
toda esta gente que va a quedar despedida, que va a quedar sin trabajo, lo que hay que darles es una formación, una intensificación tecnológica, JIC, y desarrollo del talento de modo que se vayan a fases más alejadas del proceso productivo, donde van a tener mejores salarios, mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Por tanto, no es que la digitalización destruya empleo, sino que se da una transformación y hay que aprovechar esa oportunidad. El problema es, como estamos haciendo en Europa, que directamente se están dando ayudas, subsidios, etcétera, etcétera, no se está dando esa formación y está haciendo que tengamos productividad y por tanto cada vez seamos menos relevantes. Tengan en cuenta que cuando con el Brexit se fue Gran Bretaña, se fueron los pocos unicornios que teníamos dentro de la Unión Europea. ¿De acuerdo? Un unicornio son aquellas empresas tecnológicas de más de $1 millón de dólares. Entonces, resulta que estamos en un problema bastante gordo. Me encantaría poderles explicar con más detalle paradojas que he encontrado con la digitalización, ¿no? Que como es la paradoja económico-cibernética, que lo crean o no, a mayor tecnología, pues más humana se vuelve la economía, puesto que de todos los trabajos repetitivos, ya les digo, más próximos a la línea del consumo, pues vamos a quedar liberados, pues se van a encargar los programas y solamente nos vamos a dedicar a la economía naranja, que es todo lo que es las industrias culturales, del entretenimiento, la industria de las emociones, etcétera, etcétera. Bueno, la paradoja de la felicidad, la de Gibbons, bueno, pues en otra ocasión. Simplemente para dejarles como últimas ideas, puesto que creo que ya les toca el turno a la siguiente conferencia y les pido disculpas por haberme excedido. Quiero dejarles que no se entienda mal lo del sexalo, no me voy a poner a darles consejos de otras cosas, que no sea simplemente 6 puntos, ¿no? de economía, ¿no? Entonces, bueno, el primer punto que tenemos que, a ver si logro que se queden con estas ideas para discutirlas ahora o cuando quiera. Uno, hay que revisar la sabiduría convencional. Esto es aquello que damos por sentado y que creemos que es, y en este caso, pues en qué es la economía, porque el problema es que si simplemente nos hemos dedicado a aprender a resolver problemas matemáticos en clase y que creamos que eso es saber economía, porque entonces, bueno, pues ya saben la ley de Maslow, que quien tiene un martillo, pues ve el resto del mundo como si fuera un clavo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y sobre todo revisar, no es ser que tengamos problemas de velos de confusión, conceptos comadreja, esto es que se haya... esto era una metáfora de Hayek que dice que las comadrejas lo que hacen es se acercan al huevo, le clavan, le hacen un agujero, se toman el contenido y dejan el huevo, parece que aparentemente aún sigue estando ahí, pero ya ha quedado cambiado, ¿no? En fin. Por tanto, hay que revisar y en ese sentido recuperar fundamentos, ¿no? Ese pensamiento mainline. Y por eso, pues, ¿qué es lo que nos ha dejado el positivismo formalista? Mucha desnaturalización, porque ha sacado la economía de su relación con el resto de ciencias sociales y la ha vuelto próxima a las ciencias naturales y a las ingenierías, como les he dicho, con esas servidumbres. Luego, también devolver, como les decía, la economía a su relación con otras ciencias sociales y de ese modo abandonar ese monismo metodológico, ¿no? Y recuperar el pluralismo metodológico y a su vez también de marcos teóricos. Eso sí, sabiendo deslindar y volver a recuperar algo de teoría económica para que no sea todo economía aplicada, porque bueno, pues aunque yo me dedico a ello y soy profesor de ello, pero es porque lo hago más desde historia, comparación económica, que no meramente la aplicación de modelos matemáticos para, bueno, pues cuantificar y así respaldar las observaciones empíricas. Y finalmente, pues también el cuarto punto sería ese giro hermenéutico, ese cambio de discurso y revolución copernicana, no solamente porque ya se ha agotado ese modelo de economía de bienestar estatal dirigida por los estados y que nos ha llevado a un nivel de endeudamiento muy grande, y falta de emprendimiento y de auténtica comprensión de lo que es la digitalización, porque no es simplemente utilizar una página web, el email, etcétera, sino que es un cambio completamente
de cultura económica, cultura empresarial, y por tanto para eso necesitamos acudir nuevamente a, oye, ¿cómo son las relaciones ortodoxia-heterodoxia en la economía? Por último, dentro de esa heterodoxia, la que es compatible sería justamente la escuela austriaca con las de la nueva economía política, los neoinstitucionalistas, como son de un lado Public Choice, Law and Economics, Constitutional Economics, incluso también el posibilismo de Hirschman, etcétera, y otros tantos, la cliometría también con Vogel, etcétera. Y por último, como sexto punto, como corolario realmente de todo ello, el síndrome de Siracusa es simplemente el problema, no sé si alguno ha leído La República de Platón, ¿no? Donde se comparan pues, los distintos modelos de ciudades-estado para ver quién lo hacía mejor, etcétera. Bueno, pues este ensayo lo escribe Platón, este diálogo, volviendo de Siracusa, porque él siempre se dedicaba a enseñar en términos idealistas, ¿no? Del ideal del filósofo rey, y uno de los discípulos suyos, Dion, le dijo que fuera a Siracusa, que había muerto el rey y el nuevo rey, bueno, pues que era el momento de ensayar lo del filósofo rey. Platón decía que no quería ir allí a Siracusa, ¿no? A Sicilia y tal, que sí, que nada, total, que le lían al maestro. Y entonces llega allí, cree que va a empezar a darle formación al filósofo rey y le dijo el nuevo rey, el joven rey, no, usted no se equivoque. Yo hago esto ahora para poderme diferenciar de mi padre, pero en el momento que sea reconocido como rey, vamos, voy a hacer lo que me dé la gana. Y entonces se volvió Platón triste y cambió de sus planteamientos idealistas a más pragmáticos. Y por eso su discípulo Aristóteles pues termina siendo más realista, etcétera, y escribe justamente este último diálogo, Las leyes de Platón, donde, bueno, pues esto se lo cuento para que no caigan los economistas en ese síndrome de Siracusa de creer que, bueno, pues que ellos pueden domesticar al poder y que poniendo al servicio lo van a... No, al final se van a convertir en mayores flagelos, como hemos visto y hemos experimentado con saltándonos pues las reglas de oro, ¿no? Relativa al gasto público, el déficit, el endeudamiento, que eso es al final insostenible y que además lo estamos haciendo a costa de las siguientes generaciones. Y por tanto, en ese sentido, lección práctica, lo que no hay que creer de ninguna manera es en unicornios rosas. Esto es, que nos cuenten, ¿no? Que de ese modo pues, se va a salvar el planeta, se va a redistribuir la riqueza, entre todos. Los unicornios rosas no existen. Son muy bonitos, etcétera, pero no existen. Se acabó el romanticismo con Public Choice. Fueron los únicos que se atrevieron, mientras Higgs decía, no, yo en el Estado no me voy a meter a analizar, ¿no? El sector público como agente económico, lo tengo que comprender así y ya está. Y en cambio los de Public Choice entraron y dijeron, espera, que aquí tenemos otros agentes realmente identificables, que por un lado son los políticos, que lo que quieren es maximizar sus utilidades, que son los votos, etcétera. El poder, están los burócratas, que lo que quieren es maximizar sus utilidades, esto es mayor presupuesto, etcétera. Porque además siempre, cuando se les vaya a pedir rendición de cuentas, no, el problema es que no tenían suficiente presupuesto, ni habían contratado suficiente gente, etcétera. Y luego están justamente los buscadores de rentas, los lobbies, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues por eso les decía que nos dan fórmulas, herramientas muy interesantes, esta síntesis heterodoxa que se podría utilizar justamente para que ahora que estamos en crisis económica, encima no estemos perdidos porque la economía está en crisis, sino que podamos recurrir a aquella que recupere esos fundamentos, ese mainline, esa heterodoxia que les he hablado. Pues muchísimas gracias de verdad por su atención. Ahí tienen el email, quedo a su disposición. Porque, bueno, pues seguramente me he excedido del tiempo y les pido disculpas. Muchísimas gracias por su atención y como les digo, quedo a su disposición. Ok, muchísimas gracias, doctor Antonio. Muy interesante la presentación el día de hoy. Para esta parte se ha invitado a 4 comentaristas al respecto del trabajo que de hoy se ha expuesto. Vamos a invitar a cada uno de los panelistas, voy a mencionar,
que tienen una participación de 5 minutos. Al doctor Marcel Guaglia Gómez, al doctor Alfredo Pelayo Calatayud Mendoza, al doctor René Paz Paredes Amani, en ese orden. Invitamos al doctor Marcel